Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de radio, efectos y voces. En esta oportunidad un video completamente distinto, pero también enfocado al mundo de la radio. Pues vamos a hablar un tanto tipo podcast sobre mi historia, sobre cómo ingresé a la radio y así en muchos videos más. No voy a enfocarme solamente en este video de varios temas, sino en uno solo. Vamos a enfocarnos en uno solo y es bien sencillo. ¿Cómo ingresé en el mundo de la radio? Es una pregunta que quizás muchos me hacen, es una pregunta que me dicen constantemente. William, ¿cómo ingresaste al mundo de la radio? Cuéntame esa historia. Es una historia bastante atractiva, me gusta contarla. La tengo todavía bien guardada acá. Bien, nos trasladamos y nos vamos atrás. Retrocedemos para el 2001 aproximadamente. 2001, 2002, por ahí. Por ahí radica realmente todo este tema. Se van a imaginar ustedes esta cara, lo anciana que es, ¿no? Pero en fin, el tema entonces se enfoca para ese año. Año 2001, año 2000, específicamente en ese par de años. Mi hermano siempre ha sido locutor, él tiene una genial voz, él tiene una tremenda vocerrón así como que, oh por Dios. Y él ya hacía radio para ese entonces. Yo era un muchachito, simplemente un niño, se la pasaba a todos lados junto a él, como todo hermano menor que va con el hermano mayor a todos lados. Bueno, ese era yo, aquí estoy. Y justamente él comienza a hacer un programa en una estación de radio pequeña, una estación de radio que muchos conocen como comunitarias. Estaciones de radio comunitarias son esas estaciones de radio que se enfocan, digamos, a una comunidad. Así lo dice la estación, ¿no? El nombre lo dice, estación comunitaria, a una comunidad, lo que quiere decir que su potencia no es tan amplia, pero aún así llegaba a toda la zona donde nosotros vivíamos en ese momento. Y ahí comienza todo. Él inicia con sus programas de radio. El programa se llamaba Paradigma, si mal no recuerdo. Este programa tenía una producción completamente llena, o sea, era una cosa genial. Me agradaba muchísimo porque no solamente estaba él. Estaba Francisco Rondón, habían varias personas que eran los productores y los creadores de contenido de ese programa. Para ese momento el internet no estaba, digamos, a la vanguardia y había que buscar la información en revistas y todo ese tema. Entonces, un equipo completo de producción se encargaba de ayudar a que ese programa Paradigma saliera adelante. Y a mí me encantaba el hecho de ver a todo ese equipo trabajando, buscando información, lidiando día a día. Vamos a buscar esto, vamos a buscar aquello, vamos a leer esto, vamos a anunciar esto, ¿qué tal si colocamos este segmento? Y yo de pequeño en ese momento estaba como que mirándolos a todos cómo trabajaban de una manera genial y me gustaba muchísimo. Luego, el saber que ese trabajo en conjunto se convertía en un programa de radio llamado Paradigma, para mí era algo encantador, o sea, era algo fascinante. Yo no podía entrar al estudio y era ese típico niño que veía al locutor tras el vidrio y me quedaba ahí plasmado. Claro, no me quedaba ahí pegado mirando al locutor, sino que me sentaba de pronto un poco más alejado del vidrio. Les voy a explicar la zona donde estaba la radio. La radio estaba en un centro comercial. Este centro comercial tenía un parquecito justamente al frente. En ese parquecito había una banca. Y yo me podía sentar en esa banca y podía apreciar a la estación de radio por su ventana. Y ahí podía ver a mi hermano haciendo locución. Y lo veía de pronto. Y decía, wow, qué increíble. Se me venía a la cabeza la idea de lo maravilloso que podía ser pensar que esa voz que estaba ahí, articulando solamente porque yo no lo escuchaba, lo veía articulando así. Y decía, y qué increíble que esa persona está siendo escuchada por miles o cientos o unos cuantos, no se sabe. Pero era maravilloso para mí pensar que podía expandir su voz a más lugares y me tenía fascinado, en cierto modo me tenía atrapado esa idea de ser parte. Yo desde pequeño fui muy extrovertido, muy hablador también. O sea, si ustedes están conscientes de que los videos a veces se extienden mucho, 30, 40 minutos, podrán saber o podrán imaginar cómo era yo de pequeño. Contaba chistes, andaba de un lado al otro, daba sugerencias. Era un pequeño entrometido, pero como no tienen idea. El detalle está ahí de todo esto, de toda esta historia de este programa, es que el yo ir todo el tiempo con ellos, el acompañar a mi hermano, el estar junto al equipo, el verlos trabajar, el productor, Francisco Rondón, se le ocurrió la grandiosa idea de decir, deberíamos meter a William en un segmento del programa. Y me quedé como, ahí quedé en shock.
quedé completamente en shock. Yo me quedé así como que, uy, me van a meter en la radio. Me dio tembladera, o sea, me dio... no sé si les ha pasado que cuando uno siente susto, uno les da hasta vértigo, le dan como hasta ganas de ir al baño y todo lo demás, ¿no? O sea, es como una sensación rara. Uno no sabe qué sucede con el cuerpo. Pero los nervios invadieron de inmediato porque sabía que estaba siendo visto por el productor del programa como una posible opción para un segmento del programa. Y eso me daba a mí esa sensación. Ellos dijeron de una vez, ok, William ¿cuáles son las ventajas que tiene William? Es un contador de chistes nato. Entonces vamos a colocar el segmento de los chistes y quedaron en signo de interrogación. No quisieron colocar William, yo supongo que el nombre quizás no suena como de niño. William no suena como de niño. William suena quizás ya de una persona adulta. Entonces dijeron, vamos a colocarle los chistes de Coco. Así, tal cual. Era un segmento breve les puedo decir, 1 minuto, 2 minutos, y estaba mi hermano locutando, ok, sí, estamos haciendo la locución de lo más genial, y de pronto decía, vamos a recibir ahora a Coco, porque vienen los chistes de Coco, y colocaban el segmento, me pasaban el micrófono, yo ya estaba en el estudio, se imaginan entonces primero el shock mío, de haber estado del otro lado del vidrio, sentado, por ejemplo, en el parque, viendo cómo hacían radio, y que de pronto me digan, vas a hacer un segmento. Llegué a la estación, me volví a sentar en el parquecito que había ahí en el centro comercial, y en eso veo que están haciendo su programa de lo más normal, de lo más tranquilos, y justamente cuando termina de salir al aire, me hacen señas, me dicen, después de estas canciones viene tu segmento, así que prepárate. Ahí fue el shock total, o sea, ahí empecé como el caos mental. Realmente para mí fue un caos mental. Y entra mi hermano a hablar. Había un poco de confianza porque estaba mi hermano ahí, pero si les digo, hoy día en los estudios se ven muy pocas personas porque la producción ya se puede hacer, digamos, vía internet. Ya es fácil buscar información, pero habían, si no me equivoco, estaba el productor, habían como 2 personas más, estaba el operador, habían como 6 personas en el estudio. Todos trabajando conjuntamente para que el programa saliera bien al aire. Me dicen, pasa, ven, entra, es tu momento. Llego ahí, abren la puerta. Siento el aire acondicionado, siento el sonido de los parlantes, ese aroma de cables, de aparatos, de radio, pues prácticamente. Veo los micrófonos y digo, uff, esto es lo que capta la voz para que se emita a través de frecuencias. Entonces fue así como que... Se podrán imaginar, ¿no? El caos completo. Y mi hermano hace la intervención, me presenta, digo el chiste. Realmente dije, si les digo, no recuerdo qué chiste dije, pero sí recuerdo que fue tan insípido en la vida que fue el chiste más malo, creo yo, que pudo haber salido al aire en esa estación de radio. El detalle está en que los nervios me ganaban y era un poco tenso el tema de pensar que estaba saliendo al aire. Creo que eso es lo que muchos de ustedes también viven en cuanto a angustia, el saber que estamos al aire, el saber que vamos a ser escuchados por más personas y estar ahí y de pronto equivocarse y decir, no, yo no quería decir eso, yo quería decir esto, y saber que no se puede corregir porque estamos en vivo. Es algo que te congela, que te deja un tanto seco. Pero bueno, esa fue mi primera intervención al aire. Así comencé a mediados del 2000-2001. No recuerdo bien exactamente. Si Francisco Rondón llega a ver este video me va a decir fue en el 2000. Pero justamente en esa época fue la exacta para cuando salí por primera vez al aire en una estación de radio. Anteriormente, si hablamos de si había salido al aire o no había salido al aire, sí lo había hecho vía telefónica, participando en una estación de radio. En ese momento un gran locutor de la localidad de Mérida, Gildardo Moreno, hacía un programa que se llamaba Cabina Interactiva. Y él entregaba premios a las personas que llamaban y estas personas tenían que responder ciertas preguntas. Bueno, en una de esas yo llamé y participé. Obviamente no gané. Las preguntas eran un tanto difícil. Les presento a la Michi. Ella es Galilea. Se coló en el video. Pero esto es un podcast. Entonces, esa digamos fue la intervención más plena para mí en una estación de radio. Luego de todo el tema, hablando justamente del programa de Paradigma, así se llamaba el programa, Paradigma. Y yo en ese momento tenía esa afición también por querer hacer algo completamente llamativo. Me encantaba muchísimo cantar.
Era el rap el que me encantaba a mí. Y estaba también enfocado en ese mundo. Poco a poco me... Se está robando la atención, ¿no? Bueno, poco a poco me adentré también al mundo de la comunicación en la estación de radio donde estaba el programa Paradigma. Fui parte también de promociones donde realicé el canto de promociones de programa, especialmente del programa Paradigma, y comencé a rapear en un estudio donde tenían cartones de huevo solamente. El productor tenía todo el estudio lleno de cartones de huevo y me dijo, no, graba y ya. Y yo dije, sí, pero ¿no hay una pista o algo? No, no hay una pista, tú graba. Y esa fue la primera promoción que grabé para una estación de radio, para un programa que casualmente llevaba mi hermano Javier Quiroga. Entonces, todo eso fue para esa época. Luego el programa terminó. El programa dejó, digamos, su vida en esa estación de radio, Cóndor se llamaba, y se mudan a otra estación de radio, se mudan a Cordillera, y ahí realizan o hacen la solicitud del programa, pero no tenían el horario en la mañana y decidieron hacer el horario en la noche. Y yo, como hermano menor, me la pasaba tras mi hermano todo el tiempo. Hicieron un programa los sábados en la noche que se llamaba Splat Night. Imagínense, yo me acuerdo completamente. Eso fue ya para mediados del 2002. Ya eso estamos hablando del 2002. Y justamente ahí me quedaba yo con ellos, compartía con ellos. Él hacía programa Javier Quiroga con Freddy Altuve. Hacían el programa Splat Night en Cordillera los sábados en la noche. Creo que eran las 9 de la noche, si mal no recuerdo. Pero ahí, en esa época, comienza esas ganas de querer hacer radio. Y bueno, hablando de todo el tema, hablando de todo lo que les había indicado de cuando empecé a cantar, cuando empecé a realizar promociones para estaciones de radio, entré a un festival de canto en ese lugar, en Mérida, que en el 2003 incluso quedé como ganador de ese festival. Y de ahí comienzan más conexiones, empiezo a ver más el mundo de la radio. Incluso aquí viene una experiencia bastante buena porque en esa estación donde hicieron el concurso era la estación más importante, o es la estación más importante de Mérida. Es un circuito, el circuito líder. Radioactiva era la estación que estaba haciendo el concurso. Y yo ya estaba interesadísimo por el mundo de la radio. Estaba interesadísimo por el mundo de la radio. Y le pregunto a Yaxi Alarcón y le digo, Yaxi, ¿qué tengo que hacer para ingresar a la radio? No se imaginan todas las cosas que me dijo. Yo era un muchacho prácticamente. Tienes que tener el título de esto, tienes que tener... Me dijo un montón de cosas que eso fue como un no camuflado. Eso fue un no leve, eso fue un no así como que no, pero si tienes esto, sí. Era imposible conseguir todo eso, pero hice la pregunta, por lo menos me atreví a preguntar a ver si podía ser parte del circuito líder. Un circuito de 3 estaciones de radio, en esa está Romance, Radioactiva y Líder 92. Y esas 3 estaciones forman el circuito líder allá en Mérida. Yo quería ser parte de ese circuito. Se podrán imaginar que obviamente el no era porque mi experiencia era muy diminuta. En fin, después de ahí gané el concurso, conocí a más personas y comencé a hacer un programa de radio en las noches. Entre esas personas que conocí, con Junior Paredes, comencé a hacer un programa que se llamó Sabor y Rumba por Cordillera, donde habían hecho el programa Splat Night, mi hermano y Freddy Altuve, que luego sí empezaron a hacer su programa matutino. Mi hermano dejó de hacer programa con Freddy quedó solo haciendo el programa que se llamaba Paradigma, creo que todavía se llamaba, no, Paradigma no. Bueno, no recuerdo ya el nombre de la mañana, ay, se me fue el nombre. Y yo grabé un montón de promociones para ese programa, pero en fin, él quedó en la mañana, yo quedé luego con un programa junto a un amigo que era el productor de ese programa en la noche, y de ahí comenzó esa magia de la radio. A mediados del 2003-2004 es que comencé a realizar mi actividad radial completamente. Cuando les digo completamente es como ese locutor que ya está en una estación de radio, que ya habla en una estación de radio. Me estoy quedando pegado. Pero se me viene también la idea de compartir con ustedes cómo ingresé justo a ese programa. Entonces, ese programa tenía ya un locutor. Esta es otra historia. Yo creo que esta historia... Yo no sé si deba compartir o este video se extiende más, pero si les agrada, vamos a ver, nos quedamos acá. Porque a mediados de 2003-2004, donde yo les digo que ingresé a Sabor y Rumba, primero yo estaba estudiando todavía la secundaria, estaba en secundaria.
Y un amigo se me acercó y me dijo, hola William, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Nos habíamos encontrado, creo que digamos, años atrás, en octavo grado. No sé si ustedes manejan o conocerán octavo o noveno grado. Nos habíamos encontrado. Y luego en cuarto año nos encontramos nuevamente. Él era una persona un tanto obesa, lo recuerdo así. Y me saludó y me dijo, William, ¿qué estás haciendo? Cuéntame. Y yo, nada, pues aquí, ¿qué más? A estudiar, no queda de otra, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo? Y me dice, yo estoy en un programa de radio. Puf, para mí fue como el impacto completo porque yo quedé así, está haciendo un programa de radio. Y yo, que quiero hacer un programa de radio, que tengo la emoción completa para hacer un programa de radio, no he logrado hacer un programa de radio. Y él vio mi cara de interés porque yo le pregunté ¿dónde? ¿Y con quién? ¿Y de qué hora? ¿Qué hora? Y me dice, claro, estoy haciendo un programa con esta persona. Cuando me menciona esa persona, yo le digo, claro, yo la conozco. En esta estación de radio, claro, yo conozco esa estación de radio, Cordillera. Y me dice, ¿qué te parece si yo hablo con el productor y le digo que puedes ir en un par de días y nos acompañas y así ves cómo hago radio? Y yo, por supuesto, claro que sí, di el día y la hora que ahí estoy. Casualmente esa estación de radio quedaba a menos de una cuadra de mi casa. Entonces yo podía ir sin problema alguno. Y así fue. Comencé a asistir a ese programa nuevamente como el pasante, nuevamente como esa persona que se sentaba y los veía simplemente locutar. Pero en este caso no estaba detrás del vidrio. En este caso ya estaba dentro del estudio, en una silla, viendo cómo intervenían uno y el otro. Estaban pum, pam, pum, pam, pum, pam. Y eso me entretenía a tope. O sea, estaba ahí viendo cómo ellos hacían programa y ya tenía mis audífonos con un pequeño reproductor y estaba ahí escuchándolos y para mí era entretenido. La cosa se vuelve también un tanto complicada cuando esta relación de estas dos personas se empiezan a chocar un poco y el productor decide romper relaciones con esta persona. Por tanto, quedé yo abierto a la oferta de ser locutor. Pero antes de eso ya me habían hecho algunas intervenciones. Me pasaban el micrófono, agarraban el micrófono y decían, ok, vamos a leer algunos mensajes con William. ¡Bum! Volteaban el micrófono y me lo pasaban. Y ahí estaba yo leyendo mensajes un tanto nervioso. Sí, un saludo porque el programa llegaban muchísimos mensajes. Era un programa exagerado de mensajes. Una cosa de que llegaban 400, 500 mensajes por noche, se podrán imaginar. Y era, sí, saludos. Para mí eso era entender de que el programa se escuchaba a tope. Bueno, esta relación amistosa de ellos dos rompe. Yo me vi prácticamente no en la obligación de irme. Ya a mí me habían dicho, si buscas patrocinantes, puedes quedarte. Si no buscas, te tienes que ir. No conseguí, yo ya me tenía que ir. Entonces estaba como que adiós y se marchó. A su barco le llamó Libertad y me fui a mi casa. Los escuchaba desde mi casa. Justamente, como les dije, esa relación rompe. Luego el productor Junior llega a mi casa, me llama y me dice, ¿quieres hacer programa conmigo? Y le digo, ¿pero cómo si no tengo clientes? Y me dice, no es necesario que tengas clientes. Si tienes ganas de hacer programa, pues adelante, puedes hacer programa conmigo. Y yo, sin cliente alguno, simplemente ir y ya. Y me dice, sí. No sé si te interesa. Y yo, por supuesto, amigo, por supuesto que me interesa. Venga que yo voy a hacer programa. Y ahí comenzó una nueva etapa de William Di Tilio en Cordillera como locutor. Ahí ya era el locutor oficial. Yo entraba con esta segunda persona y hacíamos programa para toda la audiencia. Y hacíamos programa de 2 horas. Era desde las 10 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Un recuerdo muy bueno tengo de esa experiencia, de donde comencé a desarrollar mi habilidad en el mundo de la radio, de donde comencé a hablar, donde comencé a recibir críticas por mis errores, por mi forma de hablar, por, digamos, la falta de léxico para poder expresarme al aire. Era un tanto complicado, pero poco a poco fui aprendiendo, en un programa de 2 horas de lunes a viernes, de 10 de la noche a 12 de la medianoche. La producción de ese programa a tope, la audiencia a tope, y el programa estuvo buenísimo. De ahí en adelante la historia viene creciendo y ese será para otro video más de podcast. Espero les haya gustado, espero les haya agradado mi historia de cómo inicié en este maravilloso mundo de la radio. Pensar que simplemente por ser un niño
que estaba bastante interesado en el mundo de la radio, y recibir la oportunidad de un productor que me dijo, vamos a hacer un segmento con este pequeño que se llame Los Chistes de Coco. Como después pasar a otra oportunidad de conocer a un amigo que me invitó a una estación de radio, y que después el productor me abre a mí las puertas para yo hacer programa, fue para mí algo maravilloso. Mi experiencia y cómo comencé en el mundo de la radio es algo que llevo aquí siempre. Y bueno, si en algún momento llego a tener algún problema de memoria, ya sé que voy a poder ver este video cuantas veces quiera y recordar y decir, así fue que entré en el mundo de la radio. Espero que eso no me llegue a pasar nunca, ni a ustedes. Si les gustó, dejen su comentario. Si tienen la experiencia de cómo ingresaron por primera vez en la radio, dejen su comentario, que los voy a leer. Me va a encantar leer los comentarios, me va a encantar compartir con ustedes también la experiencia que he tenido en el mundo de la radio. Y por supuesto, a la Michi también le va a encantar la experiencia. Bueno, me despido entonces. Despídete tú también, porque fuiste parte de este maravilloso video. Di chao, allá a la cámara. Di chao. Pero bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Voy a seguir subiendo videos y voy a seguir compartiendo con ustedes la experiencia que he tenido en el mundo de la radio. William Di Tilio, Radio Efectos y Voces, el podcast.